Criaturas que se suben a los tejados y alzan el vuelo. Una adolescente apasionada por la sangre. Una profesora universitaria que encuentra en su jardín la cabeza de su vecina. También tenemos a una chica incapaz de separarse de la dentadura de su padre. Dos gemelas ruidosas que experimentan con música. Mujeres que se lanzan desde lo alto de las montañas. Terremotos acompañados de relaciones incestuosas. Y un chamán que escribe un conjuro para revivir a su hija. ¿Qué tienen en común todas estas historias? Que la vamos a encontrar en un cuento llamado Las voladoras de Mónica Ojeda. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Ramos, acompañado de Zurida Herrera y de Jade Hualpa, y vamos a presentar un pequeño podcast literario bajo el nombre de Entre Libros, donde las historias cobran voz. En este podcast vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte va a ser un conversatorio, más que nada para poder mencionar un resumen de la obra, y la segunda parte va a ser un pequeño análisis narratológico para poder entender qué nos quiso decir la autora Mónica Ojeda. Noches a todos los que nos están viendo, muchas gracias por estar aquí presentes. En otra oportunidad más estamos aquí en el podcast Nosotros Tres Reunidos, donde vamos a poder hablar en esta oportunidad de un nuevo libro que nos ha parecido interesante, que nos ha cautivado, que nos ha llamado la atención. Este libro se llama Las voladoras de Mónica Ojeda, que es una escritora ecuatoriana, y la verdad es que hablar de ella es hablar de una autora contemporánea, una autora que realmente utiliza este arte de la escritura no solamente para transmitir ideas, sino también para expresar el dolor, las vivencias de las mujeres, puesto de que vamos a ver que dentro de esta obra, Las voladoras, sus obras, sus cuentos van a ser representados por mujeres, pero ¿qué vamos a ver exactamente? Cómo ella va a representar el dolor, sufrimiento, el terror y las cosas que se vive día a día. Y sobre todo, me parece algo interesante también el hecho de que un poco de su vida, un poco de cómo es ella, y creo que algo así, mi compañero, tal vez quiera comentarnos un poco de ella, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas sobre ella? Muy buenas tardes, gracias por la introducción. Ese libro de Mónica Ojeda, llamado Las voladoras, como ya lo mencionaste, para mí, al menos, me ha causado un impacto muy grande, mucho que otros libros. Esta autora ya lleva una serie de libros publicados desde hace muchos años, como por ejemplo, tenemos el caso de Nefando, una de sus primeras obras, una de las obras más duras que ha publicado Mónica Ojeda hasta el día de hoy, y se llama Mandíbula. Quizás para una próxima oportunidad podamos presentarlo, pero ahora nos vamos a enfocar más que nada en Las voladoras. Las voladoras es una historia compuesta, o una antología más que nada en el término, compuesta por 8 cuentos que nuestra autora Mónica Ojeda trata de reflejar la realidad de su país, y no solamente su realidad, sino relacionarla con diversos elementos como la geografía, como la violencia, como digamos el tema del suicidio, el tema también fuertes como la violación, que lo vamos a escuchar en una de las análisis de unos cuentos. Es por ello que Mónica Ojeda, hoy por hoy, para nosotros este libro nos causó un impacto muy grande, más que nada, al leerlo. ¿Para usted, Jade, te causó un impacto al leerlo? La verdad es que sí, porque se vio más que todo reflejado cómo se fue la violencia, cómo mezcló también lo mítico, o sea, lo fantástico con la realidad, más que nada en su zona, ¿no? En Ecuador, cómo lo relacionó. En este libro se nota cómo el crecimiento de los niños junto con el abuso en sus familias
tiene un cambio muy drástico en base conforme van creciendo, ¿no? Claro. En este caso, su género es un cuento, son mini cuentos en su obra, Las Voladoras. Muy bien. ¿Quieres comentar algo sobre ello? Y justamente lo que tú lo que mencionas, Jade, de los mini cuentos, ayuda a que lo que Ojeda quiere hacer es expresar de una mejor manera. Y también lo que mencionó Donato es muy interesante, porque sus obras representan tanto la violencia en las mujeres. Sabemos que no solamente estamos hablando de una escritora femenina, sino también una escritora que quiere reflejar su cultura, reflejar lo que es ella, y por eso en estos mini cuentos, en estas pequeñas recopilaciones que vamos a encontrar aquí en Las Voladoras, vamos a poder ver historias muy interesantes, y a mi parecer algunas que a mí me han impactado, me han fascinado y me han llamado mucho la atención es una llamada Sangre Coagulada, y es muy interesante en la forma en cómo ella quiere abordar el tema de la violación, el tema de los abusos, el tema de la inocencia, el tema de los cambios físicos que tiene una mujer al transcurso de su vida. En esta obra vamos a ver la forma de la narración, cómo nos va a permitir que nosotros nos sintamos parte de, puesto que va a ser en primera persona, y vamos a ver cómo el personaje principal de la niña nos va a empezar a relatar que vive con su abuela en una aldea andina, y aquí vamos a ver cómo esta abuela va a tener un poder o va a tener un respeto ante toda esta sociedad, puesto de que ella se dedicaba a curar, y no solamente a eso, sino especialmente a una parte o algo en específico que hacía, que era alguien que se dedicaba a realizar abortos clandestinos. Entonces eso hacía que la gente, los del pueblo, la miraran de una forma rara, pero la niña en su inocencia, en haberse criado en un ambiente donde todo esto era normal, empieza a relacionarlo con su forma de ser y empieza a ver las cosas como la sangre, empieza a ver el dolor, el sufrimiento, algo mucho más normal que lo podría ver un niño a esa edad. Empieza a narrarlo, empieza a contarlo, pero no solamente eso, sino ella misma narra que la sangre le da tranquilidad, que le da placer, que es parte de ella. Incluso empieza a narrar un suceso de una violación que alguien, siendo mismo trabajador dentro de la hacienda, de la casa de la abuela, abusa de ella, pero en su inocencia, pensando que todo lo que vive es normal, ella prefiere callárselo y prefiere guardárselo, y eso también refleja una parte de la sociedad, que especialmente las mujeres, ¿no? Cuando viven alguna situación de ese grado o son sometidas a cosas como esa, que preferimos a veces guardar el silencio, a veces quedarnos callados. Incluso la misma niña en la obra dice: mejor no le cuento a mi abuela por el miedo de que ella me regañe. Incluso muchas mujeres en hoy en día, también niñas, jóvenes, adultas, no cuentan este tipo de temas justamente por el miedo de ser juzgadas, de ser violentadas tal vez más emocionalmente. Y no solamente queda aquí, porque también podemos ver otro contraste con otra obra que tiene Mónica, que es Soroche. Tal como dice el nombre, es aquella reacción que el cuerpo tiene al someterse a altas alturas, puesto de que la presión es tan fuerte de que no te permite respirar. Y ella utiliza justamente esto como metáfora en el cuento para poder expresar los momentos difíciles que se va a ver, porque vamos a ver que es un grupo de amigas que van a pasar justamente vacaciones, y vamos a ver la opinión, el pensamiento de cada una de ellas, y al parecer no son tan amigas como se puede ver, ya que vamos a ver reflejados en las cosas que dicen y en los pensamientos de cada una, los hechos que han sucedido, y se va a ver que a lo largo de todo este relato el cuerpo de la protagonista se va a ir debilitando poco a poco sobre la montaña, puesto con todo lo sucedido. Entonces Ojeda no solamente es una escritora que escribe por escribir, sino al parecer es una escritora que ha analizado su sociedad, su entorno y sobre todo a las mujeres, y
sucesos que han vivido, ¿no? No sé si tal vez, Jade, tal vez habrá algún cuento que a ti te haya gustado. Uy, algo más relacionado con todo lo que ha dicho mi compañero Surit, creo que ha sido más que nada Caninos, ¿no? Que también explora la violencia, en este caso en el hogar. Ese es el de los dientes, relacionado con los dientes, ¿no? Sí. De un familiar. Sí, en ese entonces, mira, tomó ese nombre debido por la adoración que siente la chica, en este caso, por la dentadura de su padre, que es más que nada como un recuerdo, y ella tiene más que nada una obsesión. Conforme va avanzando el cuento, se muestra en sus recuerdos que la figura de sus padres es más que nada como algo de amor combinado con violencia, pero que en este caso cuando ellas eran pequeñas en ese entonces, lo tomaban como algo normal en su vida, ¿no? Su padre tenía una obsesión con ser bello y todo eso, y su madre en este caso paraba en su casa, más que nada haciendo cosas del hogar. En ese entonces, cuando su padre los recogía de la escuela, le gustaba presumir su belleza. Decían sus compañeros que sentían celos de ella por tener un padre tan bello. Lo veían, como una celebridad en ese entonces, ¿no? Y él se sentía orgulloso de eso, pero las chicas, conforme ella los trataba en la casa, no veían a un ser guapo, más bien veían como un perro, que actúa diferente, ¿no? Cómo está en su casa y cómo está se expresa en la vida. Más que nada, ellos, en uno de sus recuerdos, ve que cuando ellos tomaban, se mostraban como una familia más feliz. Cuando salían, en el exterior, los llevaba al lugar, los llevaba a las ferias, a los juegos, todo eso, ¿no? Se veía más que nada como una familia perfecta. Esto también da relación de que las personas grandes, ya cuando son padres, tienen diferentes personalidades. Unos son más cariñosos, otros son más, ¿cómo se llama? ¿Estrictos? Sí, estrictos, son más bruscos en este caso. ¿Ya? Y ella lo veía como algo bueno, más bien prefería que sus padres estén borrachos, que estén, sanos, ¿no? Entonces podemos hablar de que es una metáfora de cómo, en primer lugar, las personas que a veces se muestran o se presentan de una manera no pueden llegar a ser lo que uno cree, puesto de que la gente creía que él, por ser perfecto o verse de aquella manera, era de cierta manera, pero también podemos ver el otro lado de cómo, dependiendo de la persona, la perspectiva hacia ti o hacia alguien más puede cambiar. Y estamos viendo, o como nos comentas, que para la perspectiva de ella, el papá se veía como alguien más canino, tal y como dice el nombre, justamente porque lo relacionaba con ese tema. Tenemos otro cuento que, aprovechando lo voy a mencionar, es Cabeza Voladora. Cabeza Voladora usa la metáfora literalmente de una cabeza bajo una situación de un asesinato, donde tenemos prácticamente a una profesora universitaria, como cualquiera de nosotros va a ser en un futuro, que lamentablemente es testigo de un asesinato de una alumna de secundaria, y cuando estaba en su casa normalmente, lo que nos muestra la autora es de que mientras ella estaba en su casa tranquila, empieza a escuchar tipos sonidos de rebote, como si fuera un balón. Ella pensaba que era un balón, hasta que, digamos, va a observar en el tema de su jardín, y ve que le cae, digamos, como una especie de esfera plastificada, y ella al instante ya entiende de que eso no es un balón, de que eso es una cabeza, y era la cabeza de la niña. El papá de la niña literalmente había asesinado a su hija, le había cortado la cabeza, y es explícito porque se ve también reflejado en el texto, lo pueden observar, y hasta lo envuelve y lo tira ahí normal. Y esto, digamos, puede ser como un tipo caso de investigación, un caso, digamos, de que uno puede pensar, ok, encontró el balón y, digamos, ahora quiere encontrar al padre que, digamos, es el criminal. Sin embargo, acá la autora nos da un giro muy grande, porque en este caso, lo que pasa es lo siguiente con la profesora universitaria, es de que desarrolla una obsesión.
Y eso lo vamos a ver también en muchos de los cuentos, el tema de la obsesión, como también en el primer cuento de la voladora, que más adelante le voy a mencionar. Pero acá ella desarrolla una obsesión por la cabeza, la ve en sus sueños, escucha los sonidos cuando no hay nada, e imagina, o bueno, puede ser el toque de realidad o no, que nos muestra Mónica Ojeda, que es en ese mismo patio donde se desarrolló el asesinato, empieza a observar a muchas mujeres de distintas edades, como una especie de secta. Es un punto interesante de Cabeza Voladora. ¿Tienes otro cuento impactante que te haya dado esas emociones, fuera de Caninos? Puede ser también el mundo de arriba y el mundo de abajo. Eso más que nada es una historia de una pareja que tuvieron una hija, pero la perdieron a temprana edad. Su padre, al ser un chamán, ¿cómo se llama? Buscó la manera de cómo poder revivir a su hija, de cómo volverla a tener a su lado, porque él lo extraña mucho, tanto como su mamá también que lo extraña. Su mamá también murió, pero como deseo quería que su hija reviviera y si fuera posible que utilizara su cuerpo como un recipiente para volverla a ella, ¿no? Para tener, en este caso, para que en ella viera a su hija, para que pudiera resucitarlo, en ese caso, en el cuerpo de ella. Eso lo hizo, también utilizó, creo, la ayuda de lo sobrenatural, como que el viento le hablaba, sí. O sea, utilizaba su sabiduría en este caso, para que el viento también le ayudara, en este caso, cómo podía revivir, qué es lo que tenía que hacer, cómo lo podía hacer. Hizo todo lo que le indicó, más que nada el viento, también utilizó como tipo unas piedras para poder escribir, todo lo que le decía para hacer el ritual. Hizo un conjuro más que nada para que su hija volviera a nacer, volviera a estar con ella, de su lado. Y funcionó de cierta manera un tanto extraña. ¿Por qué? Porque su mamá veía cómo tomaba su forma como una niña, pero seguía teniendo el rostro de su amada, ¿no? O sea, era una niña con el rostro de la madre. Ajá, más que nada en este caso. Y sí, después vio con el paso del tiempo cómo su cara se transformaba como el de su hija. Me haces acordar a la película de Cementerio de Mascotas. Exacto, que justamente también aborda ese mismo tema. El cementerio se llama Cementerio de Mascotas, pero justamente lo que sucede dentro de la historia es como esa familia va a perder a su niña y por querer recuperar lo que alguna vez fue su vida, la va a ir a enterrar en aquel lugar. Pero ese lugar, ¿qué hace? La revive, y justamente como tú mencionas, la revive ya como un zombie, o sea, su cuerpo está físico, se ve tal y como es, pero no es ella. Y al pasar el tiempo se ven los cambios. Y aunque uno quiera recuperar lo que fue antes, el pasado, es difícil, pero a veces uno tiene que aprender a soltar, porque si uno no suelta, más daño uno se hace tratando de buscar ese tipo de soluciones. Exacto. Ese punto también es muy similar y también como hemos visto en la historia del mundo de arriba y el mundo de abajo, Mónica Ojeda, a pesar de hablar del terror, ella menciona de que no es tanto un terror, es más que nada una muestra de un tipo de catarsis basándose en el tema del miedo, en el tema, digamos, de lo que uno puede llegar a tratar de extremo, y lo relaciona no solamente con las escenas explícitas, sino también con el tema del misticismo. Hemos visto en el mundo de arriba y el mundo de abajo que has mencionado el tema de rituales, el tema, digamos, de cómo lo llevó en la parte de la montaña de arriba, ¿no? Eso es el misticismo ecuatoriano que Mónica Ojeda también busca implantar. Eso también lo vamos a ver en una historia que es el primer cuento, llamado Las Voladoras, que literalmente tiene el mismo nombre. Las Voladoras es el nombre del libro y curiosamente es el nombre también del primer cuento. Pero aquí en este punto Mónica Ojeda plasma lo que es lo importante del misticismo ecuatoriano con el tema de las voladoras. Para que se hagan una idea, las voladoras es como una especie de arpía mitológica. Imagínense una especie de cuerpo femenino desnudo con alas y con un solo ojo, literal, y el cuerpo pequeño, como un tipo, no sé, un tipo de ave, pero ave mezclada con la morfosidad humana y con un solo ojo. Medio raro, pero es prácticamente uno de los misticismos ecuatorianos en cuanto a su cultura. Ellos tienen, digamos, como estamos en Perú, tenemos nuestro misticismo, también lo tiene Ecuador.
y que plasma la obsesión, porque uno que digamos ve ese o se imagina ese tipo de monstruo y tiene miedo, y eso digamos lo refleja en una familia que recibe la visita constantemente, semanal, diaria, de las voladoras, de una en específico. Sin embargo, ellos al inicio tienen miedo, pero conforme van pasando los días, las semanas, los años, se van adaptando, se van, digamos, acostumbrando a que aparezca. Y hay un momento en la historia en la cual la voladora ya no aparece más, ya no deja de venir. Y ellos empiezan a desarrollar ansiedad. ¿Ansiedad por qué? Porque la necesitan, porque quieren verla. Empiezan, digamos, a pensar en ella, no solamente de manera de obsesión, sino de manera sexual también. Se empiezan a imaginar cosas eróticas con la voladora. Medio raro, sí, pero es lo que busca plasmar la autora, tanto con el tema del misticismo. Y una historia también que no quiero dejar de lado, y es medio curiosa, no sé si alguno de ustedes tiene familiares que son gemelos. No, pero he conocido gemelos y hay tipos de gemelos. Y hay muchos tipos hay los que son los gemelos que prefieren parecerse y están los gemelos que son el opuesto del otro. Mientras uno hace el bien, el otro hace el mal. Mientras uno hace el mal, el otro hace el bien. Curiosamente, Mónica Ojeda plasma justo lo que dices, la contraria, esas perspectivas, esas personalidades distintas, en uno de los cuentos que para mí, sinceramente, fue el que más me gustó, ese personaje mío, se llama Slasher. Para quien no sepa, el término slasher es un término de los 80, de lo cual está relacionado con las películas. Si tú ves películas slasher, te dicen tipo Viernes 13, tipo... son películas clásicas, por eso se llaman así. Con temática de ese punto. Entonces, ¿cómo lo relaciona ese término con el tema también de los gemelos? La historia de slasher trata sobre dos hermanas gemelas llamadas Bárbara y llamada Paula. Curiosamente, de las dos, Paula no escucha y no puede hablar, es sordomuda. Bárbara sí. Ya, pero ella, Bárbara, lo que tiene es otra vez el tema de la obsesión con Bárbara. Ella quiere literal cortarle la lengua. Piensa, ella en la primera parte, si ven el cuento, en la primera parte dice, Bárbara tiene el pensamiento de que quiere cortarle con la lengua con un tipo de fierro caliente, quiere colocarlo ahí y quiere cortárselo. Poco a poco, cuando van a llegar el cuento, conforme desarrollan la historia, se van a dar cuenta de que no solamente Bárbara es la más rara, la más rara es la otra hermana, la sordomuda. Ella es muy rara, muy rarísima. Literalmente tiene tatuajes, te vas a que ven que tiene muchos tatuajes, tiene piercings. Y ambas, digamos, al ser gemelas, tienen personalidades algo similares y también contrarias. Además de eso, plasma también un término que es la música de... ¿cómo decirlo? Música innovadora, por así decirlo. No sabe cómo suena, no tiene identificado su cerebro el sonido de las cosas. Y quien interpreta es Bárbara. Bárbara interpreta todos los sonidos que hace, así que lo que hace Paula es experimentar a lo loco. Hace con piedras, hace con una tipo pizarra cuando araña con los cestos, todo tipo de sonidos, hasta llegar al punto todavía de matar animales. Hay una parte donde dice que Paula agarra una gallina, la mete en su boca del cuello, la rompe y ese sonido lo escuchan todos ahí. Tipo cuando se comió el murciélago. Sí, tipo sonido raro. Esto les recomiendo a ustedes que lo vean. Para mí fue, wow, pues Slasher fue el que digamos el que más me llegó a impactar. Pero igual, aparte tenemos lo que usted mencionaste, sangre coagulada, el tema de caninos, el tema también del mundo de arriba y el mundo de abajo. Así que podemos observar prácticamente de que Mónica Ojeda para nosotros, o sea, para todos sus autores, plasma diversas historias. No tiene mucha relación los cuentos en sí. Son cuentos, digamos, por su propio rumbo, pero igual tratan, digamos, de representar los mismos elementos. Elementos, por ejemplo, como ya comentamos, el tema del miticismo, el tema, digamos, de la relación con el miedo, con el temor y otros puntos principales. Entonces, ya terminamos esta primera parte, la cual es prácticamente un conversatorio de temas de descripción de los cuentos que nos emociona. A continuación pasaremos a la segunda parte, la cual es un análisis basándonos en la narratología, algo corto principalmente, para que puedan entender no solamente cómo Mónica Ojeda plasma sus historias con elementos, sino con también
unos análisis de una manera más certera posible. Seguimos con el podcast literario de la autora Mónica Ojeda con su libro Las Voladoras. En esta segunda parte vamos a hacer un pequeño análisis narratológico. Para quienes no sepan, la narratología se basa en distintos puntos para poder determinar qué es lo que nos quiso decir la autora bajo dos enfoques: el enfoque de contenido y el enfoque de tiempo. Ya en la primera parte hemos hablado de diversos elementos, como por ejemplo el tema del argumento, el tema de la trama para ver de qué trata la historia, el tema de los personajes que ha comentado cada uno, el tema del lema también de la historia y también diversos puntos. Sin embargo, nos faltó un punto importante mencionar, lo que vamos a hacer ahora, el cual es el tema del narrador. Así que por favor, cada uno de ustedes, si podría decirme por favor el narrador de sus historias que más les impactó. A ver, compañera Jade. Bueno, en la obra, en el cuento de Caninos, el narrador es en primera persona, ya que se basa en su hija y de su historia, ¿no? Su focalización es interna, ya que la historia es centrada desde la perspectiva de su hija, contando los acontecimientos que pasan. En el cuento Terremoto, el narrador es en tercera persona y explora más que nada cómo avanza la destrucción y el amor de las hermanas que se tienen en vista de Lucrecia. La focalización es interna, ya que es en perspectiva del personaje, y también combinado con Cero, ya que el autor pone un toque de poesía más que nada en la mente de Lucrecia. Sobre uno de los cuentos dentro de la obra Las Voladoras, me gustaría destacar más Sangre Coagulada por el hecho de lo impactante que es. Y analizando la obra, he podido notar que el narrador que vamos a encontrar dentro de esta es un narrador protagonista. ¿Por qué? Porque la misma personaje principal, que es la niña, va a ser quien nos va a relatar, quien nos va a contar, quien nos va a decir la historia desde su perspectiva, desde el punto de vista de ella como lo ve. Pero también podríamos hablar del cuento de Soroche, esta obra donde vemos varios personajes que van a interactuar. Entonces aquí podemos ver que estamos hablando de un narrador interno en forma de testigo, puesto que cada una de ellas va a narrar, va a contar desde su perspectiva, porque de esa es la forma en la que empieza Soroche, en una entrevista a cada una de las amigas y contando lo que han visto, lo que piensan. Complementar un poco sus partes, que muy interesante ha comentado. Ellas han hablado sobre lo que es el narrador, tanto testigo como el narrador personaje. Es algo muy regular que vamos a encontrar tanto en los cuentos de Mónica Ojeda en Las Voladoras como en otros libros como Mandíbula o Nefando. Hay un narrador también aparte que, curiosamente, en los cuentos en los cuales yo he hablado se han encontrado, el cual es el narrador omnisciente. Narrador omnisciente más que nada es aquel narrador que sabe todo lo que va a pasar y está, digamos, siguiendo al personaje, mas no actúa tanto. A veces revela un poco de sus pensamientos, como por ejemplo en Cabeza Voladora. En Cabeza Voladora y tanto en Slasher, en las partes iniciales comienza con lo siguiente. Por ejemplo, Cabeza Voladora dice: no debiste revisar el periódico. Eso, digamos, da hincapié de que el autor menciona tanto a la protagonista de que no debió haberlo hecho. Y en el Dasher menciona: Bárbara quería mutilar la lengua de su hermana. No lo dice en primera persona, lo dice como un narrador omnisciente. Más que nada, esa es la principal diferencia. Ahora vamos a pasar a lo que es la estructura interna. 4 elementos muy importantes, los cuales son lineal, en caso de historia inicie tenga una estructura básica como inicio, desarrollo y conclusión. Puede ser también quebrada cuando se integra en elementos llamados flashbacks, que es como viajes al pasado. También puede ser circular, cuando el acontecimiento inicial y el acontecimiento final se repiten, es prácticamente similar. Y también tenemos el tema de cíclico, cuando el final de la historia nos puede dar una especie de hincapié a una segunda parte, a un final abierto, a como que la historia no termina de ese punto. Entonces, para ustedes, compañeras, más que nada, a ver, comenzamos con Jade. Para tus cuentos importantes, ¿cuál, digamos, sería la estructura interna, en este punto? ¿Cuál es la que tú llegaste a analizar? Bueno, la estructura interna más que nada es quebrada. ¿Por qué? Porque después de todos estos acontecimientos se presenta en los recuerdos de su hija al pasado, conforme
conforme avanza el cuento, conforme aparece alguna acción, ella lo recuerda y en eso se plasma todo lo que ha pasado para llevar a ese punto. Analizando ambos cuentos, a pesar de que en narrador cada uno tiene una forma diferente, aquí vamos a encontrar que en su estructura interna, que es en los cuentos, en tanto Sangre Coagulada como Soroche, vamos a ver que es lineal. Tal vez hay pequeños momentos en la historia donde se puede interpretar como quebrada, pero ¿por qué no sería? En la historia de Sangre Coagulada vamos a ver cómo esta niña va a relatar su día a día, las cosas que le gustan desde su perspectiva. Hay momentos, sí, donde ella a veces menciona el pasado de cuando vivía con su madre, el cómo era, mas no hace una especie de retroceso para introducir en la historia. Es una mención que ella hace para seguir continuando en la misma línea temporal que ella está hablando. Y de igual manera Soroche, en el momento donde las amigas están siendo entrevistadas, están conversando cada una desde lo que ha visto, lo que piensa, hay momentos donde algunas empiezan a mencionar, sí, pero ella hizo esto en el pasado, y trata un poquito de meter el por qué ahora le ha sucedido, pero no es que están retrocediendo, es una mención para que lo que están hablando en su presente de la historia tenga un sentido. Entonces, así como mi compañera y como yo, las historias de mi compañero, me imagino que también deben tener una estructura interna. Sí, bajo el tema del enfoque interno, más que nada en las obras tanto de Cabeza Voladora como de Slasher, ambos tienen más que nada la manera lineal. ¿Por qué? Porque digamos, cuando vayan a leer el libro, ustedes, quizás puedan entender de que no es lineal, no tiene un inicio, un desarrollo, un cierre, más bien parece que está en la parte intermedia. Por ejemplo, Cabeza Voladora, bajo el tema de tiempo, comienza 4 días después del asesinato, pero esto no lo menciona, no dicen 4 días después, comienza con la situación de la profesora, ya viendo las noticias, ya haciendo caso omiso a la advertencia que le habían dado. Entonces, y de ahí se desarrolla el caso hasta el final del cierre de la historia. Lo mismo con Slasher, cuando uno lee la primera parte de Slasher, menciona, Bárbara quería cortarle la lengua a Paula. Sin embargo, en la parte final, y eso es spoiler para ustedes, en la parte final, termina la historia con Bárbara cortándole la lengua a Paula. Entonces uno pensaría, si termina cortándole la lengua, inicia también con el tema de la lengua, entonces sería, digamos, lo mismo, sería cíclico, porque comienza con lo que termina. Pero sin embargo esto no, porque la parte primera es un pensamiento de Bárbara, mientras la parte final es una acción. Sería cíclico cuando si fuera, digamos, el caso, Bárbara le cortó la lengua a su hermana, a Paula, y termina con Bárbara cortando la lengua a su hermana Paula. Este es el caso omiso. Más que nada, es un punto de curioso, más que nada en caso de ustedes tengan un poco de confusión. Ahora vamos a pasar con el análisis externo. El análisis externo se divide en algunos puntos, lo cual es principalmente sería el tema del libro en físico en sí, que prácticamente tenemos la portada, la parte de atrás, el tema del índice, el tema de glosario si tiene, y también tiene el tema de en qué punto de partida de la historia, más que nada. El punto de partida, si recuerdan ustedes, son 3. Tenemos el ad ovo, si comienza al inicio de historia, tenemos in media res, si la historia comienza en la parte media de la historia, y tenemos, ¿cuál era la parte final? Si me haces recordar un poco. Era in extremis. In extremis. In extremis es más que nada si la historia comienza literalmente con el final y puede capaz aumentar el tema de la quebrada para tener indicios de flashbacks. Así que en este punto vamos a comenzar con las historias, Jade, que llegaste a encontrar en cuanto a análisis externo. En el punto de partida de Caninos es in extremis, ya que el cuento comienza con la hija obsesionada con la dentadura de su padre. Y conforme avanza el cuento pasan los recuerdos de ella y de su familia, acciones, pero más que nada el cuento también mayormente se basa en los pensamientos que ella tiene. Y en el mundo de arriba y el mundo de abajo. Y el mundo de abajo, el punto de partida es ad ovo, porque comienza en que su padre quiere revivir a su hija. Todo esto ya pasó anteriormente, pero es como un comienzo, ¿no? De que todo lo catastrófico, ¿no? Comienza en este caso lo de terror. Claro. Y para Sangre Voladora y el caso de Soroche, en ambas historias vamos a ver que todo va a iniciar
a través de una estructura, inicio, nudo, desenlace, siguiendo una secuencia. No hay parte donde inicie con el final y haga una continuación, ni menos utilizando algún escenario del medio para darle base a lo siguiente. Todos vamos a ver cómo es una secuencia, vamos a ver en tanto Sangre Coagulada como la niña va a contar desde su perspectiva, y vamos a ver cómo va creciendo a través de la forma en cómo va narrando, porque vamos a ver cómo mientras va contando es niña, va adolescente, adolescente adulta, y de la misma manera vamos a ver en Soroche cómo las amigas van a empezar con entrevistas, después con los pleitos y llegando a la escena final de estas. Entonces, ¿qué me podrías comentar tú, compañero? No, más que nada para modo de conclusión, para poder cerrar el tema de podcast, bajo mi punto de perspectiva, las dos historias que he encontrado fueron muy, digamos, difíciles de leer, más que nada. Quizá para alguno de ustedes al momento de leerlas se le ponga un poco difícil poder, digamos, terminar las historias, porque es bien gráfico en el tema de la descripción. Mónica Ojeda, incluso no solamente los míos, sino también el de ustedes, describe de una manera tan precisa todos los actos que le suceden a los personajes, y eso puede ser un poco bizarro para algunos, les puede causar un poco de, no sé, miedo, de temor, de pavor. Sin embargo, ese es un punto que ella siempre busca en sus historias. Ella busca dar temor, dar miedo, dar, digamos, esa sensación de wow, ¿qué estoy leyendo? Pero más que nada para que eso te agrade, para que lo sigas leyendo, investigues y puedas encontrar lo que verdaderamente ella quiere dar, más que nada en la historia. No solamente en Slasher, que es un tema de hermanos, o como por ejemplo Cabeza Voladora, que es algo más a lo psíquico, a lo psicológico, digamos a la obsesión por una idea, sino también en las ideas que hemos encontrado con las que ustedes han descrito. Para poder terminar con el cierre, vamos a dar las recomendaciones. Empezando por mí, yo recomiendo de los 8 cuentos Slasher. Slasher para mí es el que más me impactó, más que nada por el tema bizarro de la relación de hermanas, el tema de que una es sorda y una es no, el tema de que prácticamente son fanáticas de la mutilación, les gusta hacer demasiadas cosas bizarras, así que esa es mi recomendación para ustedes. ¿Su recomendación, a ver, compañera Jade? ¿De cuál de los 8 cuentos te pareció? Bueno, yo la recomiendo, y el que más me impactó, más que nada también porque es muy extenso del cuento de las voladoras, es el mundo de arriba y el mundo de abajo. ¿Por qué? Porque aparte de que nos muestra cómo un padre tiene el cariño de su hija de volverla a estar, que esté cerca de él, a que esté viva, al final nos da a entender de que nosotros no podemos traer de vida a una persona que ya dejó este mundo, ¿no? Que ya falleció. Y por último, a ver, compañera Suri, tu recomendación y algunas palabras de cierre para el público, dando fin al podcast. A pesar de que yo puedo tener mi cuento favorito, mi cuento ya predilecto, escogido, en forma general, hablando en general el libro, en los 8 cuentos, cada uno tiene su esencia, cada uno tiene una parte que al momento que tú lo leas vas a sentir cosas diferentes. En cada uno vas a experimentar, vas a ver, vas a poder sentirte parte de la historia. Entonces, los 8 cuentos son tan llamativos por el hecho de que cada uno tiene su propia esencia. Y no solamente eso, el hecho de que en este momento estemos reunidos aquí frente a ustedes conversando sobre las voladoras, no solamente es lo maravilloso de cómo se van a narrar estas historias, sino el hecho de haber hablado, o más que todo tocar en esa oportunidad a una escritora ecuatoriana como lo es Mónica Ojeda. Mucha gente pensará que este libro está un poco más jalado, inspirado en lo que es el feminismo, por el hecho de que la mayoría de los personajes de las obras vamos a encontrar que son femeninas, pero a esto no se refiere ellas. Claro que son personajes femeninas, pero lo que Ojeda trata de hacer es que reflejar ciertos miedos, ciertas actitudes a través de ellas y ver cómo van a pasar y cómo van a poder sobrellevar la situación. Y no solamente eso, sino el hecho de mezclar su cultura ecuatoriana con tal vez este arte grotesco para poder entregarnos esta obra que, como nos podrán haber escuchado, es maravilloso. Te lo recomiendo que lo leas, que tú mismo lo investigues. Y así como nos has escuchado en este momento hablar, ahora te toca a ti comentarnos qué opinas, qué crees, o incluso tal vez tú tienes una forma diferente de interpretar cada una de las historias que hemos narrado. Así que gracias por habernos acompañado
otra vez más en el podcast Entre Libros, donde las historias cobran voz. Muchas gracias por habernos prestado atención y será para la próxima. Bye. Nos vemos.